Yo soy Adriana Ramírez, también conocida como Anandi, y soy psicóloga con enfoque humanista y transpersonal. Y me acompaña. Javier Ortiz, también soy psicólogo transpersonal y sexólogo. Este rato que vamos a compartir, esta charla, es sobre un tema bastante buscado en los navegadores y en las redes sociales. Le hemos puesto retener para conservar energía, haciendo referencia claramente a la retención seminal. Y vamos a estar explorando si se trata de un mito solamente o si es real los beneficios que pueda traer dentro de las culturas y las prácticas que originaron esta noción de retener para conservar energía. Lo primero que me gustaría preguntarle a Javier Francisco es qué motiva el tema dentro de estas charlas que hemos hecho sobre el amor SOS, amor sostenible. ¿Qué es lo que motiva el tema de hoy? Bueno, vamos a ver, nuestra motivación viene de la experiencia que hemos tenido con nuestros consultantes, en donde hemos tenido, sobre todo a partir de la pandemia, tres tipos de, como decir, tres grupos que se han interesado por esto. Un grupo son mujeres jóvenes que nos consultan y nos dicen, estoy conociendo a un muchacho, estoy comenzando a salir con él y me habló de que a él le gusta retener el orgasmo durante la sexualidad y hemos tenido ya la experiencia y en realidad a mí me incomoda, no me hace sentir muy bien y yo quisiera saber qué respaldo científico tiene eso que él está haciendo. El segundo grupo son parejas que vienen con una problemática sexual. Puede ser inhibición del deseo. Ella ya no quiere tener sexo, no lo desea. Él puede estar teniendo dificultades de erección. Y donde nos informan un poquito más sobre lo que está pasando, descubrimos que eso viene de prácticas relacionadas con esta noción de retener. Y un tercer grupo, que son hombres que vienen a nuestro entrenamiento para aprender a controlar la respuesta sexual, incluyendo la eyaculación, y que han hecho algunas de estas prácticas y que tienen dudas, tienen mucha confusión al respecto, y nos piden que les aclaremos la relación entre la retención que se recomienda en las redes y el programa de control de la respuesta sexual que tenemos nosotros. Sí, quizá podríamos decir que hay un grupo de hombres que sigue este tipo de prácticas con fines de desarrollo espiritual, por ejemplo, hombres que practican yoga, especialmente ciertos enfoques del yoga, meditación o que siguen otras corrientes filosóficas. Pero también entiendo que hay otro segmento masculino que está haciendo una asociación, que es parte de lo que vamos a revisar hoy, entre esa retención seminal y el control eyaculatorio. De hecho, en el 2022, se publicó un artículo científico en donde se señala que esa confusión es común en las redes sociales. El tema sobre el cual consultan más los hombres en las redes sociales en torno a la sexualidad es en el tema del control eyaculatorio. Y muchos lo que reciben es información sobre estos proyectos o estos programas para retener y se hace esa confusión que vos estás señalando. Vamos a abordar primero el comprender, bueno, cuáles son esas prácticas, de qué estamos hablando y de dónde surgen. Y siempre cuando vamos a
explorar prácticas que son ajenas a nuestra cultura, hacemos este recordatorio de que las prácticas que tomemos prestadas de culturas distintas a la nuestra, siempre hay que contextualizarlas, hay que entender qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar, en esa cultura, que las vio nacer, para qué se inventaron, cuál era, por ejemplo, la finalidad de estas prácticas de retención seminal. Eso nos permite entender, pues, qué era lo que estaban haciendo antes y si en Occidente importamos estos ejercicios, pues, ¿para qué? ¿Para qué los estamos utilizando hoy? Y si realmente atienden al fin que hoy le estamos poniendo, que posiblemente sea diferente al de aquel momento. En este sentido, vamos a revisar 3 tradiciones. Vamos a explorar un poco el taoísmo, el tantrismo de izquierda, o un tantrismo que sí incorporó la energía sexual genitalizada dentro de sus prácticas, y lo que se conoce como el neognosticismo. Sí, porque esas son las tres tendencias o las tres escuelas de las cuales se derivan algunas prácticas modernas. Esas son las más importantes. Hay otras tradiciones, ¿verdad? Que los teósofos, los masones, que tienen ideas sobre esto, pero esas son las tres más importantes. El tantrismo, sobre el cual hablamos en nuestra masterclass anterior, que surge como lo conocemos y con ese nombre entre el siglo VI y VII después de Cristo, ¿verdad? Es la primera tradición que se brinca la idea de que tenemos que seguir los presupuestos y la moral tradicional que se ha implantado y que se ha convertido en un dogma. Son los primeros rebeldes. Yo digo que fueron los primeros hippies. Los primeros rebeldes que deciden buscar su propia moral y que comienzan, de hecho, a realizar algunas prácticas a propósito para entrenarse en ese rompimiento, como comer carne, como tomar vino, y algunas escuelas, ¿verdad?, que les llamamos tantrismo de izquierda, que incorporan el maituna o el acto sexual como una sadhana, como una práctica espiritual. Eso es en el tantrismo tradicional. En el neotantrismo o tantrismo moderno, que hay montones de versiones, se plantea más bien el concepto de tantra como un atractivo para desarrollar talleres en donde uno se puede permitir un poco más de sexualidad, en donde se habla de la retención como una práctica que puede permitir que la energía sexual suba por el canal central, despierte los chakras y te produzca al final un estado de realización o un estado que antaño llamaban iluminación. En la masterclass anterior que tuvimos, profundizamos justamente en el camino del Tantra. Y acá lo importante es entender cuál es la creencia que tenían en este camino y cuál era el fin último. Si dentro del Maituna, que era como ellos le llamaban al ritual del sexo con un propósito de alcanzar un estado de liberación, aquí vemos que justamente el evitar la eyaculación y el orgasmo y sublimar esa energía de la forma en que ellos la explicaban, estaba dirigida a ese fin último de liberarnos. ¿Pero liberarnos de qué? Liberarnos supuestamente de la identificación con el ego, liberarnos de los apegos. Digamos que no era un tema de comunicación, de contacto, de amor. Era como decir una práctica de meditación o de yoga, en donde la sexualidad estaba incluida y en donde básicamente lo que se esperaba era un desarrollo espiritual más del hombre que de la mujer.
La segunda, ¿verdad? Es el taoísmo, ¿verdad? El taoísmo chino que surge más o menos 200 años y llega como 200 años después de Cristo, ¿verdad? Que tiene como figura emblemática a Lao Tse. El tantrismo no tiene ningún gran maestro fundacional, en donde lo que se busca no es una realización espiritual como en la India, sino que se busca más bien una vida saludable, creativa y sobre todo longevidad, porque en China se valoraba mucho a las personas mayores. Aquí la creencia es que esa retención sirve a un fin de vivir más años y más saludables. Sin embargo, lo que podríamos llamar el neotaoísmo, prácticamente, digamos, el que está más de moda es el de Manchakia, tiene una lista de supuestos beneficios que trasciende muchísimo eso, ¿verdad? De hecho, yo hice unos talleres con él en los años 80 en Los Ángeles, California, y lo que prometía era desde longevidad, salud y creatividad hasta el alargamiento del pene y control eyaculatorio, control de la respuesta sexual, además de otro montón de beneficios que lo hicieron muy famoso y que hicieron que actualmente tenga instructores y talleres y cursos en todo lado. ¿Y qué tal los gnósticos, que originalmente se denominaba el movimiento gnóstico, pero que entiendo que también se reinterpretó posteriormente hacia el siglo XIX como un neognosticismo? El movimiento gnóstico universal en realidad surgió, como decís vos, a mitades del siglo pasado. Fue Siglo XX. fundado por un latinoamericano, ¿verdad? Que utilizó un nombre ficticio para hacer sus escritos y que planteó su fórmula como la cima y la reunión de todas las religiones. Era más complicado, es más complicado su modelo, porque mezcló teosofía, masonería, tantrismo, taoísmo, experimentó con todas esas cosas y planteó un modelo en el cual se supone que reteniendo puedes hacer que una energía que está en el semen suba por la columna vertebral a una parte del cerebro, la glándula pineal, en donde vas a construir lo que él llamaba la piedra filosofal, que nunca explicó muy bien qué era, y eso te iba a permitir un desarrollo espiritual. Básicamente, desde el punto de vista sociológico, decimos que es un movimiento religioso, reúne muchas de las características de una religión, porque ellos ni siquiera creen o creían en el acto sexual para la reproducción. Es como un desgaste. Ellos decían que en el semen, o dicen que en el semen está la personalidad, está ahí tu personalidad, tu esencia, y que eso no lo debes desperdiciar. Tienes que utilizarlo para un fin espiritual superior y alejarte, digamos, de los placeres de la carne y convertir la sexualidad en algo divino. Ahora, dentro del entendido de que estas prácticas se originan en culturas ancestrales bastante diferentes a la nuestra, ¿qué semejanzas en cuanto a las creencias que sostienen esa sublimación energética podemos encontrar? Bueno, las principales son, primero, que el acto sexual no se lleva a cabo para el placer y para el amor y para compartir, sino que tiene un fin trascendental. Te va a convertir en una mejor persona y va a hacer que te alejes de la parte instintiva. Entonces, una segunda semejanza es esa idea de que liberar o eyacular implica un desgaste energético, una pérdida. Por lo menos las tres están de acuerdo en que es una pérdida de algo y que es mejor retener que eyacular. Y lo tercero que comparten estas tres tendencias es que esa energía sube. Sube.
¿Por dónde sube? Digamos, en el taoísmo sube por el canal central. ¿El canal central es que como un tubo? ¿Cómo lo podemos imaginar? Es que es un meridiano de los que se trabajan en la acupuntura, Mm, que supuestamente por ahí se mueve el ki, una energía que no es biológica. Cuando hablamos en ciencia de energía biológica, estamos hablando de energía termodinámica. La energía termodinámica se puede medir, es medible, pertenece al mundo de las apariencias sensibles. El ki de los taoístas y el prana de los tantristas no pertenece a esa categoría. Es una energía que no es medible porque es una energía sutil, no es energía termodinámica. Pero las tres escuelas participan de esta idea. De hecho, los gnósticos utilizan el concepto de Kundalini, que es hindú, que sube por la columna o por un canal central en el modelo de Manchakya, hace un proceso en el cerebro y después baja por adelante al Tandien, a un lugar en donde tenemos, según esta escuela, como una especie de batería en donde esa energía se acumula. ok. Y bueno, también dentro de lo que es el desarrollo espiritual como una meta, no el placer o la conexión humana, mm, pues podríamos pensar también que posiblemente era una cuestión más reservada para el género masculino, ¿no? Es muy patriarcal, favorece mucho más al hombre que a la mujer. De hecho, a la mujer no se le pide no tener orgasmos. En ese entonces no conocían o no se menciona por ningún lado la eyaculación femenina. Entonces no tienen esa mezcla que tienen en términos de eyaculación y orgasmo masculino. Se creía que la mujer tenía una energía que era inacabable, como no tiene periodo refractario, y que por lo tanto la práctica era más para beneficio del hombre. Ok. Ahora, la gran pregunta es, vos siendo sexólogo, que estudiaste en California, uno de los lugares en su época de mayor avance, en el Instituto de Estudios Avanzados de Sexualidad Humana, ¿qué podemos decir de estas prácticas, especialmente de estas creencias desde el campo de la sexología? ¿Son ciertas? ¿Realmente cumplen ese fin? ¿Existen esos canales? ¿Genera realmente una pérdida energética liberar el semen? ¿Qué opinas? Te puedo hablar con mucha seguridad porque mi investigación doctoral era específicamente sobre el Energy Flow Response, sobre la conexión entre la respuesta sexual y la experiencia mística. Entonces, puedo hablarte de esto desde el enfoque sexológico, pero al mismo tiempo desde el enfoque tántrico, porque estudié en un lamasterio tántrico en el Instituto Nigma, y desde el punto de vista del Kundalini, porque viví en el ashram de Swami Muktananda, etc. O sea, yo tuve la posibilidad de conocer y estudiar a fondo con algunos de los maestros más importantes que estaban en ese momento en California. Lo que te puedo decir es que el error fundamental, para no tener que hablar más de la cuenta, es que en estas tendencias modernas se hace una confusión de planos o de niveles, porque se habla de canales por donde se va a mover una energía que es una energía sutil, y se habla de esos canales como si fueran canales por los cuales se puede mover una energía que es biológica. O sea, hay un error fundamental en esa combinación que hace que no se pueda investigar ni se pueda decir con ninguna certeza si esa energía realmente sube. Lo que sí te puedo decir desde el punto de vista sexológico es que no hay forma de que al no eyacular se genere una energía que va a subir por algún canal y va a llegar al cerebro. Eso te lo puedo asegurar, y menos todavía posible que exista un lugar en donde, como una especie de batería, esa energía sutil Se o conserve, termodinámica se pueda almacenar. acumular, almacenar.
Bueno, ¿y qué tal dentro de las preguntas que existen es retener aumenta los niveles de testosterona? Ese es uno de los temas principales por los cuales mucha gente, muchos hombres quieren retener, por tres motivos, básicamente. Primero, porque se les ha dicho que si retienes y aumentas tus niveles de testosterona, va a aumentar tu deseo sexual. Eso desde el punto de vista científico es insostenible, porque la única forma de que un mayor nivel de testosterona aumente tu deseo es si la testosterona te estaba faltando. Pero si tus niveles de testosterona son normales, si le pones más, no va a haber un cambio en el deseo. Ujú. Y si la haces que venga de afuera, el problema es que el cuerpo se va a perezar y va a dejar de producir la testosterona natural. Entonces, el primer estudio del cual surgieron estas nociones se publicó en una revista en China, en donde se decía que en 7 días de abstinencia de la eyaculación, la testosterona aumentaba un 145%. Claro, eso era impresionante. Pero esa misma revista no es que se retractó, pero quitó el artículo un tiempo después. Entonces, no se puede ya utilizar esa referencia como prueba. Todas las investigaciones posteriores que se hicieron fueron en esa misma dirección. La retención no aumenta los niveles de testosterona. Por lo tanto, no hay forma que aumente el deseo. Por lo tanto, tampoco hay forma de que si estás haciendo ejercicios para que los músculos crezcan, que el ejercicio vaya a ser más efectivo, que es otro motivo por el cual los que alzan pesas quieren no tener eyaculación, creen que van a desarrollar más músculo. Y el último, ¿verdad? Que es que te ibas a hacer una persona más atractiva para las mujeres si tus niveles de testosterona estaban altos, solo funciona desde el punto de vista psicológico. Es decir, si vos estás haciendo algo y te crees que eso te hace más atractivo, pues vas a tener más seguridad y eso te puede funcionar, ¿verdad? Pero en los tres casos, el fundamento científico es inválido. ¿Y qué tal esta siguiente interrogante? La eyaculación desgasta el organismo, por lo cual lo lógico sería pensar que entonces retener realmente me permite conservar energía. Esa es la más generalizada, sobre todo en el deporte, ¿verdad? Es el motivo por el cual los futbolistas, vos has visto antes de los partidos, los, Concentran. los concentran. Es para que no tengan sexo con las esposas. Pero ese mito se rompió cuando los sexólogos comenzamos a investigar y por ahí se dijo que la energía que se gastaba en un orgasmo era la que gasta subiendo 10 escalones de una escalera con las medidas normales, o sea, prácticamente nada. Y el mito cayó cuando ganó Alemania el Mundial porque el entrenador le había permitido a sus jugadores tener sexo la noche anterior con sus esposas. Entonces, no es cierto desde el punto de vista físico, pero sí es cierto para muchos desde el punto de vista psicológico, porque se produce una profecía autocumplidora y porque después de la eyaculación los hombres tenemos el periodo refractario, en donde tenemos como una especie de bajón porque el organismo no quiere que tengamos más sexo para que aumente la probabilidad de fecundación. Entonces hay muchos hombres que te van a decir que, que, que no eyacular los hace sentir más energía, ¿verdad? A propósito de la fecundación, que también existe esta creencia de que hay que abstenerse y que entre más me abstengo, más fértil voy a estar. Es otra creencia muy popular. Cuando quieres tener un hijo y te está costando, hay gente que te va a decir, aguántese, aguántese unos días porque entonces va a tener más esperma Ujú. y la probabilidad de embarazo va a ser mayor. Ya se demostró científicamente que tampoco es cierto, porque aunque vas a tener más semen, es decir, espermatozoides y líquido prostático, esos espermatozoides van a estar más oxidados y van a tener menos movilidad.
Entonces, en los programas para embarazo, lo que te dicen es máximo 2 días. Máximo 2 días sin eyacular. Es decir, ten sexo cada 3 días si quieres aumentar la probabilidad de embarazo. ¿Protege la próstata, la retención seminal? Ese es otro que se creyó, digamos, en la generación de mis padres, eso era vox populi, todo el mundo lo creía, ¿verdad? Y también resultó ser falso. Se creía que una próstata más saludable, y ya cuando comenzó a aparecer el cáncer, se creía que si tenías mucho sexo aumentaba la probabilidad del cáncer. Ya se demostró que es lo contrario. Bueno, no es que se hizo una investigación con respecto a la retención, sino con respecto a la abstinencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que las personas que tienen menos sexualidad pueden tener mayor probabilidad, con todos los otros parámetros iguales, de tener cáncer que las personas que tienen un sexo más permanente. ¿Y qué tal con esta creencia de que realmente si se omite la eyaculación, eso va a subir al cerebro generando beneficios en la salud? Si se está hablando de energía termodinámica, es imposible. Y si se está hablando de energía sutil, el error lógico es creer que esa energía sutil va a provocar un efecto en una parte del cerebro que es física. Ujú. Como dijimos antes, esa combinación de niveles hace que esas preguntas se conviertan en lo que en ciencia llamamos una falsa pregunta, que es una pregunta que no puede tener respuesta, porque la pregunta en sí está partiendo de criterios objetables y no se puede resolver. Estas prácticas muchas veces se utilizan o se mal utilizan con un fin de lograr algún tipo de control eyaculatorio. Así que, pues, contanos si consideras que la retención seminal brinda o puede ser una opción o alternativa para el control eyaculatorio. Esa es de las preguntas más importantes que vamos a contestar hoy, porque como vimos antes, la mayor parte de los hombres que terminan encontrando estos programas, lo que andan buscando es control eyaculatorio. En otras palabras, andan buscando durar más antes de alcanzar el orgasmo, andan buscando lograr a través de la voluntad algo que les resulta automático, ¿verdad? De modo que la respuesta es realmente importante. Tienes que recordar primero, como hemos dicho siempre, el propósito. En todas estas corrientes que nombramos, el propósito no es que disfrutes más la sexualidad y que tengas tu eyaculación cuando te dé la gana. Para que la mujer disfrute más, por ejemplo, durante el coito, durante la penetración. Nunca ha sido ese el objetivo de esas tradiciones. El objetivo, como dijimos, es otro, es un beneficio espiritual, sobre todo para el hombre. Comenzando por ahí, ya sabemos que si dos cosas tienen propósitos diferentes, si de verdad fueran efectivas, no puedes buscar una para lograr el propósito de la otra. De modo que todos los hombres que buscan control eyaculatorio y terminan encontrando prácticas de retención, como dijo una vez Ray Stubb, uno de mis profesores, están confundiendo un conejo con un camello. Yo no sé por qué Ray puso ese ejemplo. Claro que sí podría considerarse, por ejemplo, que estas tradiciones tienen esta idea que mencionabas de convertir una respuesta que es involuntaria, que es instintiva, en algo voluntario, lo cual requiere de llevar conciencia al campo del movimiento de la energía sexual y de un aprendizaje de cómo dirigirla.
Entonces, dentro de este principio, podríamos decir que, bueno, se puede rescatar esa noción de estas tradiciones, pero aplicarla a lo que sí desde la sexología moderna se entiende que es necesario para lograr un control de la respuesta sexual en el campo masculino. Algunas técnicas sí, como el manejo de la respiración, pero otras nada que ver. Por ejemplo, eh, los gnósticos utilizan la presión en el Pirineo. Es decir, vos vas a eyacular y te estripas la base del pene, haciendo que cuando viene el semen no pueda salir por la uretra. Al encontrar un obstáculo, se devuelve y más bien eyaculas para adentro. O sea, el hombre cree que no está eyaculando y más bien está eyaculándose a sí mismo. Y la otra es lo que se llama el coitus interruptus, que es que durante el coito, cuando te vas a regar, cuando estás por llegar al punto de no retorno, sacas el pene y dejas de estimularte. Entonces no te riegas, pero puedes decir que eso es control, pero nada que ver con el control que permite un verdadero programa de control de la respuesta sexual. Claro, porque a eso vamos. Si lo que hoy día se está buscando es un control de la respuesta sexual, ¿qué elementos, por ejemplo, en nuestro programa, qué elementos se deben de incorporar? Porque tenemos, bueno, sí, se requieren, entre otros elementos, técnicas de respiración, de control de la respiración, el fortalecimiento del suelo pélvico, programación neurolingüística, visualización dirigida, reestructuración cognitiva, reestructuración de creencias. Claro, generalmente vemos en redes, por ejemplo, programas que se enfocan únicamente en alguno de estos elementos. Los más comunes son solamente fortalecimiento del suelo pélvico, solamente técnicas de respiración o algunas otras inclusive se atreven a decir que basta con una reestructuración de creencias. Entonces, ¿cómo es que es un método que fusione diferentes técnicas lo que nos funciona? Sí, primero, reestructuración. Solo una de esas jamás va a funcionar. Claro que vos tienes que tener bien tonificado el suelo pélvico, que es lo que hacen todos estos programas. Pero eso no te va a servir para mucho, para el control, porque además a eso tienes que agregarle una buena comunicación con el cerebro, ¿verdad? El empleo de una técnica para observar lo que está pasando, lo que llamamos generar Para presencia. llevar conciencia a esas señales internas que el organismo te envía y saber cómo modularte. Exactamente. Y tienes que aumentar la cantidad de representación de ese músculo en lo que en la escuela nos enseñaban como el homúnculo, en la parte del cerebro en donde realmente se sienten las cosas. Cambiar lo cognitivo jamás. Vamos a ver, como decía el doctor Master, que fue el que inventó el primer entrenamiento, William Masters, él decía que pretender que con un cambio cognitivo, como dicen algunos psicólogos hoy en día, ibas a lograr el control de la eyaculación, es exactamente lo mismo que pretender que le vas a poder enseñar a una persona a andar en bicicleta explicándole cómo se maneja. Es absurdo, porque lo que tienes que hacer es pasar a algo que es automático a algo que es voluntario. Tienes que hacer un trabajo que va a unir diferentes partes del sistema nervioso y eso solo con entrenamiento. Entrenamiento quiere decir repetición adecuada. Claro, y también dentro de todo esto volvemos al propósito, porque acá el propósito es el mejorar el desempeño, el durar más, el sentir más dentro de esa conexión que nos ofrece la sexualidad entre seres humanos. Ya no estamos buscando una meta de liberarnos, de iluminarnos, sino esa conexión tan rica que sí que nos libera,
Pero nos libera aquí ahora. Sí, te voy a poner un ejemplo triste. Eh, Muchas mujeres vienen sintiéndose muy frustradas porque el compañero las está acusando de no colaborar porque gimen o porque se mueven o porque manifiestan mucha excitación durante el acto sexual. ¿Cómo? Sí, voy a decir algo que probablemente nadie sabe, pero que me consta, por eso lo digo. Eso es un tema que en la India se volvió muy delicado en algún momento, porque un personaje muy famoso que no voy a nombrar hizo saber públicamente que tenía un gran conflicto con su esposa por ese motivo. La acusaba de no ayudarle porque se manifestaba muy activa en el acto sexual. Y él se venía muy rápido. Con solo ese ejemplo te puedes imaginar lo que esto puede provocar. Claro, si los dos están metidos en la misma escuela y tienen las mismas creencias y todo, puede ser, pero el problema está aquí, que la mujer sí puede venirse las veces que quiera y el hombre no. Entonces entiendes la dificultad. Vos podés venirte las veces que querás, pero no te puedes mover mucho ni ser muy activa. Entonces la posibilidad termina solo en el papel, que al final vos tienes que estar así, la que podría venirse todo lo que quiera, y el hombre que no se puede venir ni una vez, se viene si vos hiciste un ruido. Sí. Claro, estamos llevando esto a un límite para explicarlo. Hay parejas que tienen este tipo de prácticas y que se sienten bien, les funciona, mejoran su sexualidad porque están llevando conciencia al acto sexual. Yo estoy aquí caricaturizando y hablando de los extremos en donde esto se convierte en un problema, ¿verdad? En conclusión, entonces, estas prácticas que vienen de estas tradiciones tan antiguas como el taoísmo, el tantrismo y la neonosis, digamos que no están al servicio de un fin del control de la respuesta sexual, del control eyaculatorio. Y realmente desde la sexología se entiende que un buen programa para aprender a controlar la eyaculación, no a evitarla, está, está fundado en otros elementos que requieren un entrenamiento sistemático para el hombre. Sí, ahora, si hay cosas rescatables, por ejemplo, el Tantra. El Tantra fue la primera tradición, estoy generalizando, ¿verdad? No existe un Tantra. Sí, los primeros tantristas fueron los primeros en dejar de satanizar, es una palabra occidental, la sexualidad. Los primeros que dejaron de ver el cuerpo como un enemigo y los primeros que dejaron de ver el apego a la sexualidad como un obstáculo en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que ese aporte del Tantra fue espectacular. Como digo yo, para mí fueron los primeros hippies. Tienen mucho en común, sobre todo con las mujeres de los años 70, que fueron las primeras en decir, no vamos a seguir respetando los valores de nuestros padres, podemos disfrutar la sexualidad e incluso antes del matrimonio, y podemos tener sexo para pasarla bien y no solo para quedar embarazadas, ¿verdad? Ese es un gran aporte del tantrismo y obviamente una escuela que tiene esa idea y que desarrolló técnicas para utilizar la sexualidad para encontrar estados alterados de conciencia, tiene muchísimo que darnos y muchísimo que aportarnos. Claro, tenemos que hacer la salvedad de que ese aporte tienes que traerlo a nuestra cultura y tienes que agregarle todo el Hay, conocimiento científico. hay que tropicalizarlo. Hay que tropicalizarlo, que es exactamente lo que hicimos con el Tantra evolutivo, que le damos ese nombre porque es un Tantra que fue evolucionando con el tiempo y que se convirtió en algo nuevo. Seguimos usando el concepto de Tantra para que las personas que andan buscando
una visión sagrada de la sexualidad, encuentren una señal que los hagan encontrar ese camino. Uno de los temas más confusos en todas las escuelas nuevas y la mayor parte de las personas que están enseñando este tipo de técnicas es la confusión que tienen entre orgasmo y eyaculación. La próxima charla que tendremos va a ser específicamente para abordar el tema del control de la respuesta sexual masculina. Vamos a estar hablando desde el punto de vista anatómico, fisiológico y a compartir también las bases de nuestro método que sí está anclado en evidencia científica. Porque se busca mucho y hay mucha desinformación en la web y entonces se dan estas confusiones entre estar importando técnicas que no han sido tropicalizadas, que no se ha aclarado el propósito, el para qué se usan y se hace un arroz con mango. Así que ojalá que se puedan conectar a la próxima para que conozcan un poquito de cómo es que se puede aprender a concientizar esa respuesta Y sexual. ese es uno de los temas que vamos a aclarar muy bien. De hecho, tenemos un taller el próximo sábado. Taller al cual no hay necesariamente que venir con la Me pareja. parece que aquí hay un par de personas que ya están anotadas para explorar un poquito más de qué se trata esto. No, como decías vos, no es de que me digan cómo es, sino montándome en la bicicleta.